Buenas noches. Quiero comenzar mi intervención pidiéndoles escuchar dos brevísimos fragmentos. Se tratan de dos composiciones para piano, sendas sonatas, y por lo tanto, escuchemos la primera. Y ahora, vámonos con la segunda. Bien, les decía que son dos sonatas para piano escritas en G menor. Las dos pertenecen a un mismo movimiento, un allegro. Sin embargo, a pesar de las grandes similitudes, la diferencia que las separa es de orden cultural. La segunda es de Felix Mendelssohn, uno de los grandes compositores alemanes del siglo XIX. La primera es de su hermana Fanny, 4 años mayor, que dejó más de 500 composiciones, que fue ampliamente reconocida en Europa en ese mismo siglo. Y sin embargo, el nombre de Fanny pertenece solo al campo de algunos especialistas y algunas veces ni siquiera de ellos. Ese es el tema que hoy me trae ante ustedes, porque hemos sido educadas, hemos sido formados con la idea de que las mujeres no pertenecemos ni hemos construido la historia porque ha habido una serie de restricciones sociales que nos han impedido estar en el centro de ella. Y sin embargo, aunque hay algo de esto, aunque si pensamos que tal vez nuestras abuelas, nuestras madres, tal vez no pudieron votar, porque el voto en México apenas fue ayer, en 1953, o que durante el tiempo en el que gobernó Venustiano Carranza se aprobó la figura legalmente del divorcio, y cuántas décadas tuvieron que pasar para que las mujeres decidieran hacerse a un lado de situaciones atormentadas y llenas de violencia por el lastre social que significaba separarse de un marido, por lo que implicaba en la presión social para sus hijos y para sus hijas. Pero no es de esto de lo que vengo a hablar, porque esto ya lo conocemos, sino más bien del otro lado de la historia, de cómo a pesar de todas estas restricciones sociales, las mujeres nunca hemos dejado de estar ahí. Porque si en una familia había un Felix Mendelssohn, también había una luminosa Fanny Mendelssohn. Y junto con ella, si había un Robert Schumann, existía Clara Schumann, su esposa, viuda a temprana edad, con 8 hijos, y que durante 61 años se presentó siendo una de las mejores concertistas de su época, a la cual acudían los estudiantes para que ella los instruyera, estudiantes de diversas partes, de distintos puntos de Europa. Y sin embargo, a quienes se les programa a la hora de ir a escuchar sinfónicas y filarmónicas, las partituras que se pueden encontrar, las listas de música, los nombres que circulan son los de Felix Mendelssohn y los de Robert Schumann, no los de Fanny Mendelssohn, no los de Clara Schumann. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido con la historia para que a pesar de que en esa época estas mujeres reconocidas y aplaudidas de pronto se fueran perdiendo en el mar de los nombres de lo que era o no era importante? Escuchemos. Esta composición invadió parte de los conventos en el siglo XI
y viene de la mano y la mente de Hildegard von Bingen. Y junto con ella podría mencionar el caso de Marianne Mozart, que siendo niña se pensaba que iba a ser muy superior al genio, al que sería el genio Wolfgang Amadeus, y que sin embargo a los 18 años su padre decide frenar la carrera de Marianne para que pudiera tener un buen matrimonio. De otra manera no lo hubiera podido conseguir. Junto con ellas podemos pensar que algo similar ha ocurrido en la plástica. Por ejemplo, quiero evocar a Sophie Nosba de Anguissola, admirada por el mismísimo Miguel Ángel y que formó parte de la corte artística del emperador español Felipe II, o bien de una estrella del arte barroco, Artemisia Gentileschi, quien hoy podemos verla en algunos de los principales museos del mundo. ¿Y qué tal el caso de Elisabeth Villiers-Lebrun, que fue una de las pintoras favoritas de María Antonieta? Y dentro de los movimientos artísticos más celebrados y más seguidos, como es el impresionismo, tenemos una luz de mujeres talentosísimas: Marie Lorenzan, Marie Cassatt, Berthe Morisot, Cecilia Beaux, o bien el caso de la bostoniana Lila Cabot Perry, quien cruzaba el Atlántico para conocer la técnica de Monet y luego regresar y darnos otras propuestas dentro de esta misma corriente. Y en México, Aurora Reyes, María Izquierdo, Olga Costa, Cordelia Urueta, Frida Kahlo, pero junto con ellas también todas las mujeres que vinieron, artistas exiliadas a fines de los años 30 y principios de los 40 del siglo pasado. Nos dieron luminosas escenas, y si pensamos en las pinturas que acabamos de ver, nos habremos dado cuenta de cuántos niños y niñas, cuántas tardes de parque, cuántas mujeres, cuántas hermanas y amigas ahí presentes. Por lo tanto, reitero la pregunta: si siempre hemos estado ahí, si nunca hemos dejado de estar, ¿cuál es la razón por la cual en los grandes libros de historia apenas si se nos menciona? ¿Cuál es la razón por la cual quizás podría ser por una cuestión de valoración? Quienes escriben, quienes registran, han decidido que estas escenas domésticas e íntimas no son tan importantes como firmas de tratados o escenas bélicas. Puede ser también por una cuestión de número. No hemos sido tantas, no hemos ocupado tantas el centro del escenario. Y junto con eso podría yo especular que tal vez en algún momento se rompió la cadena de transmisión. Es decir, una madre dejó de asombrarse, un hijo dejó de escuchar su descubrimiento, una vecina cayó, una amiga dejó de preguntar. Dejamos de comunicarnos aquello que realmente nos emocionaba y nos asombraba en la obra de todas estas mujeres. El tema que nos reúne es ¿y ahora qué? Y podemos llevarnos sencillas ideas como el escuchar a una compositora una vez cada mes, el leer a una autora cada tanto. No todos sabemos lo mismo, ni tampoco a todos nos tiene que gustar exactamente el mismo nombre o el mismo estilo. Para eso están las compilaciones, las antologías, expertos que las han hecho antes que nosotras. Y por lo tanto, en la medida en la que vayamos a una librería y pidamos, y en la medida en la que incluyamos en nuestra lista de compositoras favoritas una mujer, y en la forma en la que cuando vayamos al cine o veamos una película en streaming y veamos que es el de una directora, o bien el que con el mismo fervor con el que vamos a ver una exposición de Van Gogh o una de Da Vinci, también llevemos nuestros apuntes y pidamos por la exposición de alguna escultora, la exposición de alguna otra pintora. El alud de nombres es enorme. No quiero detenerme porque también tenemos el caso de toda la pléyade de escritoras mexicanas
que siempre han estado ahí, que nunca hemos dejado de estar. ¿Ahora qué? Pidiendo, consumiendo, platicando, hablando, compartiendo, es nuestra forma de ser agentes del cambio, de que nuestros nombres comiencen a inscribirse en esa historia con mayúscula. ¿Ahora qué? La aventura, el descubrimiento, la solidaridad. Muchas gracias.